especialmente sobre la misa. Y por eso se nos hace aburrida, por eso se nos hace larga. Primero porque muchos padres, como yo, a veces somos medio aburridos, a veces como que parece que confundimos lo que debe ser devoción con aburrición. Y tal parece como que le meten a uno un cassette y en lugar de hablar así normal, habla uno así como a la puerta. Bien, a ver, Padre, en nombre del Espíritu Santo, amén. Que el Señor esté con ustedes, queridos hermanos y hermanas, las sesiones y gracias a la iglesia. Yo confieso que Dios soy. Así a veces algunos padres agarramos el tonito, ¿ah? Y ustedes allá se sentaron, pues también contestando. Y el padre se hace esto acá también. Ciertamente la misa tiene un gran valor, aunque la gente se haga mensa. Y el padre también, de todos modos, se realiza el milagro de que la hostia se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre. Pero lo ideal sería que todo el mundo participe más en la misa, que todo el mundo sepa lo que está haciendo el padre. Hace 2000 años, cuando se instituyó la Eucaristía, todo el mundo sabía por qué se hacían las cosas. Pero hoy, la mayoría pues nomás vamos y que pues, me hinco, me levanto, me siento, me hago tarugo, me la paso texteando y ya. De hecho, ¿cuál era una forma de llamarle cuando iba uno el domingo a misa? ¿Cómo decía la gente? ¿Vamos a qué? Vamos a oír misa, ¿sí o no? Y en cierta manera era la verdad, porque nada más venían a oír misa. Los que les digo que ya están un poquito más para allá que para acá, se acordarán que cuando la misa era en latín, el padre estaba de espaldas y todo era latín. La gente solamente aprendía a contestar algunas cosas. ¿Quién de ustedes fue monaguillo cuando era niño y le tocó aprenderse todo lo de latín? ¿Uno? Fíjate, no, los únicos que le contestaban al padre eran los monaguillos, porque ellos se aprendían. Mientras tanto, ¿qué hacía la gente? Rezar el rosario, rezar las novenas, etcétera, etcétera, porque no entendía nada. Por eso se quedó la idea de oír misa. Y eso hasta la fecha todavía sigue mucho en nosotros. Venimos a oír misa, y eso de oír entre comillas, porque también más se me hacen tarugos y ni oye nada. Cada que les pregunto de qué se trató la primera lectura no se acuerdan, de qué se trató el Evangelio menos. Esa idea tenemos 50 años queriéndola cambiar. Desde hace 50 años que la misa ya no se dice en latín, tratamos de hacer que la gente participe. Pero ahora tenemos que enseñar a la gente lo que significa la misa. Para empezar, ¿por qué le decimos misa? ¿Qué significa la palabra misa? Mandato. Cuando la misa era en latín, el padre terminaba diciendo misa es. Era el envío. Misa es. Váyanse. Es el mandato de irse. Y como era lo que a la gente más le gustaba al final, el misa es, se le quedó, vamos a oír ¿qué? La misa. Y en realidad está bien, porque misa es decir, vamos a escuchar el mandato, vamos a alimentarnos para después que el Padre nos envíe. Ese es el simbolismo por lo que se quedó misa. La palabra quizás más actual es Eucaristía. ¿Sí la han escuchado? ¿Qué significa Eucaristía? Acción de gracias. ¿En qué idioma? En griego. Hace 2000 años todo el mundo hablaba griego y latín. Por eso muchas palabras que tenemos ahora son del griego y latín. Así como ahora nosotros que somos medios paisas y vivimos aquí en Gringolandia, se nos ha pegado, ¿a poco no? Ni siquiera hablan inglés. Bien muchos, así como yo, bien paisas. Pero eso sí, ¿a dónde vas? De shopping. Ay, no. ¿A poco no? No saben inglés, pero van de shopping. Ahí a la garra, como dicen, no le dicen free market, a la garra. Vete a parquear. Cada palabra rara que se inventa uno, que háblame para atrás. ¿Cómo México se habla para atrás? Bueno, pero ya no, si yo les digo háblame para atrás, todo el mundo entiende que me regrese la llamada. Si yo les digo que me parqué, entienden que me estacioné.
muchos, la mayoría hablaban griego, pero ahora las escuchamos y ya no sabemos qué significa. Eucaristía es acción de gracias, es el nombre de la misa, o también la fractio panis, que significa que la fracción del pan, etc. Bueno, hay muchas cosas que tenemos que reaprender. Una de ellas, cuando uno no las conoce, tiene el peligro de ir perdiendo el sabor de las cosas. Y eso nos ha pasado mucho con la misa. Ya a veces venimos, pero no sabemos ni a qué. Ahorita voy a explicar la importancia y así rápidamente cada parte de la misa, que muchos de ustedes ya se la saben, pero si no se la saben, pues ahorita más o menos la van a aprender. Y como tengo exactamente 15 minutos para dar la misa, y ya estoy sudando, ya me llegó hasta allá el sudor. ¿No? Dicen que refresque, no, mejor me lo pongo porque no va a ser. Ok, déjenme bajo, ¿sí me vemos de allá atrás? Estoy chaparro, pero sí me ven. Ok, bien. La misa se compone principalmente de dos partes, o se divide en dos partes. ¿Cuál y cuál? La liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Lo ideal en nuestras iglesias, como era antiguamente, es que durante la primera parte, cuando se leen las lecturas, no tuviéramos el altar ni nada, sino ya hasta la segunda parte. Es igual que en la familia. Normalmente cuando tienen fiesta o tienen invitados, primero están en la sala. La mayoría. Ahora con eso que las casas están muy chiquitas, a veces no hay sala. Es sala, comedor, recámara, baño, todo. Pero se supone que cuando llega la visita, primero están ¿dónde? En la sala para platicar y todo eso, ¿sí o no? Y ya cuando llega la hora de la comida, se va uno al comedor y ya se sienta uno a la mesa. En la misa debería ser lo mismo. La primera parte nada más nos prepara para la segunda. Todo lo que hacemos la primera parte de la misa es una preparación. A ver, ¿cómo empieza la misa? ¿No? ¿Cómo empieza la misa? ¿Con el canto de entrada? ¿No? Yo pecador, yo confieso. ¿A qué canijos vinieron ustedes hoy aquí? Con la procesión. Se supone que vinieron en peregrinación, ¿sí o no? Ok. La peregrinación tiene un sentido muy fuerte. Significa que vamos caminando ¿hacia dónde? Hacia el cielo. Eso es el simbolismo de la peregrinación. Por eso la misa comienza desde que estás en tu casa arreglándote para la misa, preparándote para la misa. Por eso el domingo es el día que uno se ponía sus mejores trapos. ¿Cómo le decimos a la mejor ropa que tenemos? Es la ropa de qué? De dominguear, la ropa de domingo. Ahora, y eso es algo negativo que tenemos en los hispanos, no en todos, pero en muchos, hemos perdido ese sentido. Sobre todo porque como hace calor, a veces llegan a misa en shorts, en chanclas, todas escotadas. Alguien dijo, padre, es pecado que las mujeres vengan escotadas. Bueno, pues depende de la mujer, hay unas que sí, otras que sí, se las pasan. No, no es cierto. Supone que uno viene a la misa arreglado. ¿Cuál es el sentido de arreglarse desde la casa? El sentido de preparación. Todo el mundo cuando va a una fiesta, una boda, una quinceañera, sobre todo las quinceañeras, ¿a poco no? Desde las 4 de la mañana salen en el mugre salón a que les hagan el peinado, que les hagan el manicure, que les hagan el pedicure, que les hagan tarugo porque les cobran recado, pero desde temprano, ¿sí o no? Porque es un día especial y se prepara desde la mañana, desde un día antes. Pero la misa, salimos ahí como Dios nos da a entender, tarde para variar, pero el sentido real de la misa es que la misa empieza desde tu casa, cuando te estás preparando, cuando te cambias y te pones la ropa especial para ir a la iglesia. Desde como familia se supone que deberían salir juntos en lugar de estar, ya acuérdate vieja, ya los alcanzos, sacan los chiquitos, el peleadero, ¿sí o no? O se supone que no, se supone que deberían platicar, se supone que durante la semana
deberían reunirse para ver cuál va a ser su colecta, su ofrenda a la iglesia. Por eso les mandamos sobres. ¿A poco creen que el sobre nomás es para saber quién vino? No, el sobre no es nomás para que le echen dinero a lo hecho. Se supone que ese sobre ustedes en su casa lo preparan, enseñan a sus hijos y le dicen: mire, hijo, esta semana estuvimos muy jodidos, no hay dinero, pero tenemos que llevar algo a la iglesia porque no podemos ir con las manos vacías. Entonces se supone que tendrían que hacer por lo menos una carta diciendo: esta semana vamos a ayudar en la iglesia, o yo voy a ayudar a mi vecino, o esta semana no vamos a comer postre, y eso lo vamos a llevar como ofrenda. El papá o la mamá, si trabajan los dos, debería educar a sus hijos y decirle: mire, hijo, lo primero que se le ofrece a Dios es la primicia, valga la redundancia. Antiguamente era la primera cosecha, el primer animalito, etc. Era lo primero y lo mejor se llevaba a la iglesia. Ahorita la mayoría de ustedes ya no tiene animales, bueno, mal si ya están casados, pero la mayoría ya no tiene sembradío ni nada. ¿Cuál es ahora entonces el sentido de la colecta? ¿Qué se supone que tienen que traer de colecta? La iglesia pide una hora, el equivalente a una hora de trabajo a la semana. Y ahí ya ustedes digan: el que gana 8.50, pues por lo menos 8.50, el que gana 20, el que gana 100, lo que sea. Pero no es solamente lo económico. Se supone que tú en tu trabajo, la primera hora se la dedicas a Dios. Le dices: Señor, hoy, esta hora que tengo más flojera, esta hora que me peleé con mi jefe, esta hora que me hicieron enojar mis empleados, esta hora es para ti. Y desde ahí comienza la ofrenda, y esa ofrenda se trae el domingo. Pero esa ofrenda ustedes la platican con su familia. Desde que salen de su casa empieza la procesión. Ahí les pongo otra pregunta del catecismo. ¿Cuántas iglesias hay? Ajá. Bueno, la iglesia se divide en tres. ¿Cuáles tres? No, Santa, Católica y Apostólica, no. Ese es el nombre. Iglesia doméstica. No. El cuerpo es templo, pero no. Muy bien, hasta que una que se acordara del catecismo. La iglesia triunfante, la iglesia purgante y la iglesia peregrinaje o militante. ¿Nosotros cuáles somos? Bola de burros. ¿Nosotros cuáles somos? ¿Somos la iglesia reinante? No. ¿Por qué no? Porque todavía no se puede. Todavía nos morimos. Unos ya meros, pero todavía no. Todavía están aquí robando oxígeno, pero aquí están. La iglesia reinante es la del cielo. Los ángeles, los santos, todos los que ya se fueron al cielo. La iglesia purgante, ¿cuál es? La que está en el purgatorio, donde nos vamos a ver muchos de nosotros por ahí. Y nosotros somos la iglesia militante o peregrinante, es decir, que vamos caminando hacia el cielo. 10 minutos me quedan, ¿o? Ok. Bueno, no venía a la mitad. Todo el sentido de la misa es recordarnos que nosotros somos la iglesia peregrinante. Ese es el sentido de la peregrinación. Cuando salimos de la casa y venimos al templo, por eso las iglesias antiguas siempre se construían en un cerrito. Si se fijan, en todas las iglesias antiguas había escalones. ¿Por qué? Para recordarnos cuando íbamos a la iglesia que estábamos subiendo al cielo. Por eso el altar siempre está en alto. No solamente porque los padres están chaparros, sino porque el altar significa el cielo, hacia donde vamos caminando. En la misa todo el mundo debería entrar en peregrinación, pero como somos muchos, en representación de todos entra el Padre, los monaguillos, los lectores entran en procesión, porque vamos caminando hacia dónde. Por eso cuando el sacerdote llega